6 personas conectadas, son las 5:04, que le vamos a dar comienzo al webinar. Entonces, muy bienvenidos todos. La idea hoy día es de conversar un poco de última milla en la época de COVID. Mi nombre es Álvaro Echeverría, también Nicolás Simone, de nuestro equipo de comercial, de hecho, Regional Manager de Simple Route. La idea entre los dos vamos a ir conversándoles un poco de la contingencia, de la pandemia, de lo que está pasando hoy día, de cómo ha afectado a la logística y de lo que viene hacia el futuro. Eso es como un poco lo importante que iba pasando. Entonces, es importante que vayamos dándole contexto y conversar. Entonces, ¿cuál es la propuesta y un poco la pregunta que tenemos todos nosotros pensado en este momento? Entonces, y es el miedo que podría estar surgiendo en este momento en la cabeza de todos los que estamos en la logística. ¿Cómo vamos a cambiar después de que termine la pandemia? La pandemia puede ser algo que está ocurriendo circunstancial ahora, pero la pregunta es cómo eso va a cambiar hacia el futuro. Entonces, uno de los puntos que proponemos nosotros y que decimos que probablemente ocurra es que el abastecimiento y la distribución logística probablemente mute un poco hacia el futuro. Y en el caso de última milla, que es donde estamos hablando ahora, probablemente mutemos hacia un modelo un poco más directo al hogar. ¿Y por qué significa eso y qué es eso? Vamos a ir conversando durante las slides. Entonces, un poquito de mi background. Yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, de ese originalmente. Tengo un magíster en gestión de operaciones. También soy el CEO de Simple Route. Le voy a contar un poco de lo que hacemos. Y eventualmente soy investigador y data scientist de corazón. Lo que vamos trabajando mucho en ese ámbito. Y esto de hace un tiempo. De hecho, es casi un mes de probablemente, y vamos a ver la evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando el coronavirus? Hace un mes, de hecho, está 1.400.000 personas contagiadas, y eso ha crecido exponencialmente desde entonces, donde ya en Chile, por ejemplo, y en Argentina, y en toda Latinoamérica, hemos visto una explosión muy fuerte de dicho tipo de cosas con movilidad bien reducida para las personas. Entonces, el problema que surge un poco ante ver todos estos cambios y esta incertidumbre que iba ocurriendo es que ¿qué es lo que va pasando en la realidad con en el mundo logístico? Entonces, hoy día puedo pasar mucho y uno de los puntos centrales de la logística es que yo me centro para tratar de planificar en base a cosas conocidas, a mi historial, es lo que está ocurriendo en el pasado, en cómo yo proyecto el futuro. Por eso, yo que soy más de modelos matemáticos, la logística gira en torno a estos modelos y en poder construir ese tipo de modelos. Entonces, cuando hay tanta incertidumbre y es tan difícil predecir lo que viene, es súper complejo el poder trabajar y el poder hacer bien el trabajo logístico. Entonces, cosas que empiezan a pasar acá, como por ejemplo esto. Esto fue hace un mes más o menos la encuesta, y se preguntaba lo siguiente: ¿cómo se sentirán en Latinoamérica? Preguntaban en Chile, Colombia, Perú, y esto también en una parte, de hecho, se preguntaba en otros países, como a altos ejecutivos dentro del rubro logístico, en particular, cómo se sentirían afectadas durante la pandemia actual. Entonces, por ejemplo, en Chile, el 64% de los encuestados decía que se encontró altamente afectado. En Colombia incluso se vieron un poco más afectados a los encuestados, en que particularmente dijeron que estaba en torno a casi el 75% de ellos afectados. Y en Perú, por ejemplo, el 67% de los casos decían que estaban altamente afectados. ¿Qué significa eso? Que hoy día había mucha incertidumbre y miedo con respecto a lo que iba a ocurrir. De hecho, por ejemplo, ¿qué es lo que empezaron a hacer? La forma en que las personas empezaron a interactuar o cambiar en Latinoamérica de manera con respecto a esta situación. Entonces, muchas, por ejemplo, el 87%, que son las cosas que nos pasan en el día a día, ¿cierto? Ya no muchos se acercan, no muchos se besan, obsesión con el alcohol gel, ¿cierto? Mucho desinfectante de superficie, se suspendieron muchos de los eventos masivos, cancelaciones de viaje, mucho teletrabajo, que es lo que nos está pasando acá. Yo estoy en mi casa en este momento, y esencialmente muchos se fueron de cuarentena obligatoria. ¿Y qué es lo que pasa? Y al final del día, con la cuarentena obligatoria, que en muchos países ha sido incluso legal, lleva a problemas logísticos que nos van a empezar a pasar a todos en todos lados. Entonces, ¿cómo esto y la pandemia actual afecta a la logística global? No solo Chile, no solo Argentina, no solo Perú, no solo Colombia, sino que a nivel mundial, ¿cómo existen estas repercusiones a través de toda la cadena logística? Entonces, empieza a ocurrir, y es lo que nos empieza a pasar muy fuertemente,
existe una demanda por productos no planificados tan necesariamente. Todos lo hemos visto al principio de la pandemia, ¿cierto? Que explotó el consumo de papel higiénico, productos de limpieza, y el problema principal no es solo que la gente lo consuma, que es un problema de hecho, pero adicionalmente el problema está en que para mi cadena de suministro es súper complejo poder satisfacer la cadena de suministro cuando uno no sabe cuál es la demanda de ese tipo de producto. Entonces, genera doble quiebres de stock primero, adicionalmente en tu centro de distribución, pero también en tus tiendas si fueras, por ejemplo, un retail. Entonces, en ambos casos, te genera problemas operativos súper grandes, que al final del día desencadenan, por un lado, movilidad logística adicional de la planificada, y adicionalmente genera problemas de insatisfacción de los clientes. Así que ha sido bien complejo dicho tema. Adicionalmente, como la pandemia desde el principio empezó a surgir desde China y después ahora ha estado muy fuerte en otros países como Estados Unidos, hay mucho del movimiento logístico, por ejemplo, hacia Latinoamérica, que no solo depende de nosotros mismos, que eso podría uno pensar en la última milla. Mucho de la última milla depende de lo que pasó en la mediana y en el origen de dicha operación logística. Entonces, ¿qué significa? A través de toda la cadena logística ocurre lo que se conoce como un efecto látigo. Es un concepto logístico, para los que estén bien metidos en el rubro, bien común, que es que yo perturbo un poquito los tiempos de traslado, por ejemplo, de un contenedor desde China, se demoró un día, pero termina generando que al cliente final, que en su casa le van a entregar un producto, llegue semanas de atrasado. Entonces, el problema, que todas esas mini interacciones que van ocurriendo, cada una amplifica el efecto de problemas. Y lo que al principio de todo esto, pandemia, ocurrió, que es que al comienzo de toda la pandemia, los clientes donde sacábamos los productos de los clientes estaban viniendo de China, donde es uno de los principales productores de muchas cosas. Entonces eso desencadenó problemas logísticos súper transversales en todos lados. Hizo súper difícil que pudieran llegar los productos de diferentes partes. Entonces, combinado con lo anterior, que hablábamos del desabastecimiento de productos que a veces no estaban siendo tan demandados, combinado con las dificultades de mover cosas, empezó a generar un problema logístico global, que en muchos casos es difícil de predecir y resolver en poco tiempo. Que adicionalmente, que empezaron a observar muchas empresas, que empezó a aumentar muchísimo la demanda de productos que ellos estaban teniendo a través de canales no necesariamente tradicionales. ¿Qué significa esto? Si yo soy un gran retail, probablemente tengo un canal e-commerce desde siempre, pero ese canal e-commerce en la mayoría de las empresas de retail tiende a representar entre el 10-12% máximo del total de sus ventas. ¿Y qué pasó ahora? En muchos lados, todas esas empresas se vieron forzadas a tener que cerrar sus tiendas físicas. Y al cerrar sus tiendas físicas, se vieron obligadas a empezar a potenciar su canal de e-commerce. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al potenciar inorgánicamente mi canal de e-commerce, obviamente voy a necesitar más vehículos que no pensé que iba a necesitar. Voy a tener que obligar a mi centro de distribución a operar a una capacidad mucho mayor de la que yo estaba pensando. Y voy a tener que empezar a llegar a los clientes con una mayor precisión, porque los clientes están mucho más exigentes en su casa, que antes no tenían. Y en muchos casos, las empresas de retail, las empresas de consumo masivo, no tenían preparados sus canales logísticos para poder llegar a sus clientes finales y poder tener plataformas que uno quisiera poder entregar. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando acá? Y si yo fuera un gran retail, no estaba de ninguna manera bien preparado para esta operación. No existían herramientas que yo tuviera bien pensado para poder poner y responder a una demanda tan inesperada de crecimiento. Adicionalmente, y en muchos casos, como comentaba antes, estas cuarentenas y el cierre del mundo físico obligó que tendríamos que repensar el modelo en muchos casos. ¿Qué es lo que ha pasado mucho? Y hemos observado nosotros que somos una empresa mucho de tecnología logística, que nos pasa que muchas empresas que eran físicas de siempre, por ejemplo, una tienda de mascotas, que era una pequeña tienda de mascotas que tenía 3 sucursales, que de un día para otro ya no puede vender. Entonces tuvo que reinventarse en muy poco tiempo, crear un e-commerce y empezar a tratar de despachar. Pero no son expertos logísticos, jamás lo han hecho. Entonces, el cierre de este mundo digital ha abierto un montón de preguntas a las empresas. O sea, preguntarse, por ejemplo, ¿cómo sigo entregando un buen servicio a las empresas, a mis clientes? ¿Cómo puedo seguir vendiéndole a mis clientes?
¿cómo puedo empezar a llegar a ellos de mejor manera? Por ejemplo, un ejemplo de ellos de esto es Liverpool. Liverpool es una gran retail en México, que lo que en el caso de ellos tuvieron que cerrar todas sus tiendas por departamento. También le pasó, por ejemplo, en Chile a Falabella, también en Argentina. Lo mismo con Walmart y otros grandes retailers, se vieron forzados a tener que cerrar todas sus tiendas físicas de un día para otro. Entonces, no existe operación logística que permita que de un día para otro yo pueda cambiar mi operación y empezar a satisfacer a mis clientes al mismo nivel. Entonces, abre nuevos debates y nuevas necesidades para poder empezar a satisfacer este tipo de problemas. Yo lo mismo que comentaba recién. Falabella, otros retailers como los de Cencosud, otros retailers como el de Ripley, en el caso de Chile, tuvieron que cerrar todas sus tiendas físicas y se vieron muy afectados para poder empezar a operar y empezar a satisfacer cómo pueda hacer bien el trabajo. De hecho, no es tan claro qué es lo que va a ocurrir al final del día. De hecho, ahora estoy mirando la encuesta que ustedes habían puesto, de hecho la voy a terminar para mostrar los resultados. ¿Y qué pasó acá? De hecho, si se fijan, la encuesta, ¿qué nos dice? El 48% de la gente consideró que aumentó su operación logística durante el COVID y un 51% vio que se vio disminuida su operación logística durante el COVID. ¿Qué implica eso? Como que no es muy claro, ¿cierto? 50 y 50%. O sea, la mitad de ustedes que votó consideró que la mayoría de las veces se vieron aumentadas su operación logística y en otros casos se vio disminuida. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no en todos los rubros está ocurriendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? El comportamiento de los consumidores ha cambiado un montón en el último tiempo y también aquí podemos empezar a hacer lo que se llama futurología. Empezar a pensar qué es lo que va a empezar a pasar más adelante. Y ese empezar más adelante va a empezar a cambiar un poco el comportamiento de los clientes y eso va a desencadenar en diferentes cambios en que nosotros desde el mundo logístico vamos a tener que empezar a operar. Nos va a obligar a todos nosotros a tener que empezar a repensar la forma en que los clientes están trabajando. Entonces, ese proceso no es tan sencillo y no es tan básico como llegar y cambiar nuestra operación. Primero, estudiamos un poco lo que los clientes predecimos nosotros que van a empezar a cambiar su operación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora durante la pandemia? Google lanzó hace muy poquito una herramienta que, bueno, da un poco de miedo de repente cuando uno se pone a pensarlo, porque al final del día, en base al GPS de Android, que uno tiene todo el día ahí andando, pueden predecir dónde estamos y qué estamos haciendo. En este caso solo nos vamos a enfocar en un poco más lo estadístico de esto, pero vamos a analizar algunos casos. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado durante este último tiempo el consumo de compras y entretención? Entonces, esto es a nivel, ¿cómo se llama? Mundial, que lo estimó en habla hispana, perdón, en Google, y cómo ha disminuido las salidas de personas a puntos de compras y entretención. En el caso de España, por ejemplo, que ha sido de las más fuertes, ¿cómo se llama? Casos que tuvo de pandemia en el pasado, ¿cierto? Y tuvimos mucha movilidad reducida. 94% de los casos, las personas dejaron de ir a sectores de compra y entretención. En Bolivia también fue harto. De hecho, es increíblemente muy bien hecho en Argentina, donde en Argentina el 86% de las personas dejó de asistir tan masivamente a sectores de compras y entretención, donde después sigue El Salvador. Si seguimos analizando otros en Latinoamérica, donde tenemos en México, por ejemplo, se ven muy poquito, la gente casi no ha visto afectado su comportamiento porque no han habido tantas medidas gubernamentales con respecto a ese tipo de cosas. ¿Qué adicionalmente podemos comentar con esto? Adicionalmente, por ejemplo, en el caso de Chile, si hablamos acá, ha aumentado un 24% la permanencia de las personas en sus casas, que eso nos habla de que estamos haciendo más cuarentena. En Argentina, por ejemplo, que hemos visto que ha habido una disminución de casi el 80% del movimiento a través del transporte público durante la pandemia. De hecho, por ejemplo, si extrapolamos el anterior que comentábamos con respecto al transporte público, en el caso de Bolivia es como el más fuerte casi en toda habla hispana,
del 92% de las personas se han alejado del transporte público, como mostraba antes en Argentina es casi el 80%. Es bastante destacable lo que está haciendo el caso de Perú, con un 83%. Y adicionalmente, si empezamos a ver los otros de Latinoamérica, Nicaragua está muy mal, nuevamente México sigue casi como el día a día. En el caso de nosotros los chilenos estamos en el 64% de los casos bajándonos del transporte público o usándolo menos durante el periodo de pandemia. Y ahí, por ejemplo, surge una nueva pregunta. ¿Cómo va a cambiar el mundo en los próximos meses? Vamos a hacer futurología en muchos ámbitos, pero lo interesante es empezar a preguntarnos en el ámbito más logístico, que es el que nos mantiene más a mí en este momento. ¿Cómo va a cambiar la operación logística de los clientes en los próximos meses, luego de que la pandemia de a poco vaya bajando? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? No podemos ignorar que se ha pedido activamente a todas las personas del mundo que se mantengan saludables, y es lo que queremos hacer, que se mantengan en sus casas, pero el mantenerte saludable y en tu casa genera un efecto al final del día. Tienes que seguir viviendo. Y seguir viviendo cambia la forma en que estoy interactuando con las personas y me veo forzado necesariamente a cambiar mi comportamiento de interacción con el mundo. Y ese cambio del comportamiento me obliga a tener que repensar yo como empresa cómo empezar a interactuar con mis nuevos clientes. Entonces, ¿qué estábamos viendo antes? Los clientes empezaron por la pandemia a consumir productos que no necesariamente estaban consumiendo tanto. Adicionalmente, a través de la cadena logística, yo vengo desencadenando a través de ella un montón de problemas que se repercuten en generar más incertidumbre a través del proceso logístico. Y adicionalmente, hemos visto que la gente se está saliendo menos a la calle y yendo menos a sectores de entretención. Todo esto desencadena que al final del día, para poder aplanar la curva, ¿cierto? Que lo que siempre se ha estado hablando muy fuertemente, cada vez se busque estar mucho más tiempo hacia adentro, menos en los puntos externos. Entonces, al final del día, empezamos a ver hace poco que empezó a bajar un poco el tema de la pandemia, o sea, ya estamos, pero muy, muy levemente observando esto, pero se piensa que hacia adelante probablemente venga una segunda ola de brotes, ¿cierto? Entonces, no deberíamos pensar que esto va a cambiar en el muy corto plazo. Y ahí es donde, como empresa, si es que empezamos a hablar un poco de logística de última milla, surge el tema del e-commerce. O sea, el e-commerce viene en Latinoamérica creciendo a tasa casi del 30% contra año a año, pero ahora lo que estamos viendo es que en el periodo de la crisis, el nacimiento del e-commerce en sectores que no existían antes o en empresas que no existían antes, al final del día hace muy vital como rescate para ciertas empresas que no podían seguir vendiendo en el pasado. Un ejemplo de esto es que ahora, de hecho, Statista es una empresa que lanza estadísticas bien profundas con respecto a estos temas. Lanzó una bien hace poco para dar de entender cómo ha cambiado y en cuáles sectores del e-commerce ha crecido más la operación de algunas empresas. Entonces, si se fijan, en el caso de hipermercados, en promedio, hacia el final de marzo, que era lo que tenía esta estadística creada, había crecido casi un 18% el volumen de operación que estaban haciendo ellos. Adicionalmente, en el caso de outlet de ropa, cosa urbana, creció casi explosivamente en un 60% las compras dentro de la misma. En outlet en sectores más rurales también explotó muchísimo, porque probablemente en sectores rurales es más difícil seguir comprando físicamente. Adicionalmente, Bright como sector asociado a visitas, también creció mucho, y adicionalmente Home Delivery, que es lo que uno usualmente piensa como un e-commerce de algún gran retail, creció casi en un 90% en las últimas semanas. Esto lleva a que en ciertas categorías es bueno estar invirtiendo en e-commerce, por ejemplo, Home Delivery, y en otras no necesariamente tanto. Pensemos qué tipo de cosas. Usualmente, y si vemos esto, de hecho, este es un análisis de ahora de mayo, con respecto a cuáles son los países donde representan más de la operación logística de e-commerce de Latinoamérica. Actualmente Brasil representa casi el 38% de la operación logística global de Latinoamérica. Argentina es casi el 22% de dicha operación, seguido casi súper cerca de México por casi el 20%, después de hecho viene Chile, y
como se llama Chile, en un cuarto lugar, y ahí sucesivamente el resto de los países de Latinoamérica. ¿Se fijan qué es lo que está pasando acá? Brasil, Argentina y México casi agrupan más del 60% del e-commerce de Latinoamérica. Entonces, eso nos obliga a pensar cómo esa población también está viendo y cambiando la forma que trabaja y que la logística la está atendiendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo las empresas durante este año han tenido que repensar su gasto en e-commerce a través de lo que ha venido de año y cómo lo están proyectando para el resto del año? Se observa acá. Muy afectadamente el sector travel, que es todo, no sé, y despegar.com o diferentes marcas de booking o de viajes de aerolíneas, de resorts y restaurantes, han visto casi disminuido su compra en un 92%. Pero por el otro lado, durante abril, que era la estadística que tengo presentada acá, subió casi un 35% el tema de bienes digitales. En general, a pesar de toda la disminución y todo, la curva se ha mantenido relativamente plana y se espera que esto se recupere relativamente en torno a septiembre. Como esta en particular, en septiembre se espera que la nivelación de todo lo perdido por e-commerce relacionado con travel se vea recuperado y la misma explosión de bienes digitales que ha habido ahora baje de a poco, para que se normalice más con respecto a lo que sí venían las tendencias anteriores de crecimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿cómo se ha visto durante los últimos meses el cambio del comportamiento de los consumidores? Pues es bien relevante pensarlo. Entonces, por ejemplo, el 87% de las personas encuestadas esta fue una encuesta realizada por Kantar, que es una empresa orientada al mundo e-commerce. El 87% de las personas dice que está comprando muchos más artículos de higiene y de limpieza de hogar a través de Internet. Adicionalmente, el 82% de las personas ha permanecido por más tiempo en casa, observando mucho más contenido. De hecho, otro sector de compra digital muy interesante es todo lo que tiene que ver con la entretención digital. Adicionalmente, muchos, de hecho, por lo mismo, se han mantenido observando mucho más televisión y adicionalmente la mayoría ha tenido su consumo de eventos deportivos. De hecho, empresas de estilo, por ejemplo, como, esto es en Estados Unidos, como Instacart, que es parecido a lo que hace Corner Shop en Chile o Rappi en Argentina, ¿cierto? Walmart mismo, y otro que se llama Chip, es muy parecido a las anteriores, han visto casi duplicado su operación. De hecho, esto es la cantidad de aplicaciones que se han descargado en el último tiempo, es como casi 200% con respecto al mes anterior. Casi 160% de crecimiento con respecto a meses anteriores y casi 125% de crecimiento con respecto a meses anteriores. Significa esto que la gente está mucho más propensa a dar de consumir digitalmente los productos que iba a comprar de manera física. Y eso nos abre un escenario bien interesante porque, disculpen, donde veo que, por ejemplo, el rubro de supermercados ha visto un crecimiento de casi el 160% en su consumo digital, lo mismo que la media y las empresas de telecomunicaciones, así como todo lo que tiene que ver con retail tecnológico y marketplace. Por ejemplo, empresas como Mercado Libre o otros marketplaces de Telefónica, por ejemplo, han visto crecer mucho su consumo y sus ventas porque los clientes están más propensos a querer comprar digitalmente. Si estás forzado a permanecer en tu casa, quizás la única opción es como comprar digital. Y eso nos hace crecer más sustantivamente de lo que uno podría estar pensando antes. Adicionalmente, una cosa es como lo que estábamos analizando un poco ahora, de qué es lo que está pasando, cómo los clientes hoy día están cambiando, qué es lo que está pasando y los cambios que estamos viendo durante el proceso de pandemia. Pero adicionalmente pensemos cómo esto va a cambiar hacia el futuro. No nos sirve de nada seguir pensando solamente cómo lo que va a seguir hoy día de problema y cómo los clientes hoy día están perdiendo o están cambiando. Lo que nos interesa ver, vamos a generar después estrategias y cómo ellos hacia el largo plazo esas estrategias se van a cambiar. Adicionalmente, mi predicción, y es lo que estamos viendo en el equipo de Simplado, que en muchos casos vamos a cambiar a ciertos modelos de logística directo al hogar. Como, ¿qué significa esto? En muchos casos hay intermediarios, entonces usualmente yo tengo operaciones como esta, mi centro de distribución,
y hubiera ido a una tienda o un centro comercial. Lo que habla es orientado al home delivery o directo al consumidor, es que me salto los supermercados en muchos casos, o las tiendas por conveniencia, o los pequeños locales de barrio, y llego directamente a las instituciones, a los minoristas o a las personas en sus casas. Entonces, al final del día, este directo consumer es una forma interesante de llegar directo al hogar y empezar a generar menos incertidumbre a través de la cadena logística y hacerme más cargo de las nuevas expectativas del cliente. En muchos casos, y no necesariamente en todos los rubros, probablemente los clientes empiecen a tratar de consumir ciertas categorías de productos y esperar que ese tipo de categorías sean despachadas a su domicilio como no ocurría antes. Entonces, pensemos en el caso de directo consumers en el mundo de e-commerce. Ese caso en particular probablemente cambie muy dramáticamente. Y en el otro caso, que también es directo consumer, pero a través de los productos de consumo masivo. De todo lo que es consumo masivo, yo voy a estar pensando fuertemente en cómo poder llegar al cliente, pero a través de mis marcas. Y eso ha pasado siempre en el pasado, pero de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado durante el último mes? Que es lo que estuvimos viendo en una de las encuestas. Que el 48% de los productores corporativos están tratando de crear canales alternativos de directo a consumidores. ¿Qué significa esto? Si yo soy una marca de consumo masivo, que usualmente son estos productos que uno ve en un supermercado, están repensando la necesidad de ir a consolidar su marca dentro del centro de distribución y adicionalmente llegar al cliente final de manera más expedita. De hecho, por ejemplo, una encuesta que hizo Forbes hace muy poco, se espera que los próximos 3 años, o sea, de aquí a 2023, exista un crecimiento de casi el 40% que las empresas que son productoras generen un canal de distribución al cliente final. Eso igual es súper fuerte. Actualmente la mayoría de las empresas ha utilizado al retailer o al supermercado como su canal principal de distribución. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Puede consolidar la carga con ellos, puede entender qué es lo que está ocurriendo, puede tener información para hacer mejor las entregas. El problema es que es lo que pasa hoy día. Si un supermercado cierra, te cierra el único canal de distribución que has tenido siempre. Entonces hoy día te ves obligado, ante que probablemente algún día existan pandemias nuevamente, que tengamos que crear canales de distribución alternativos que nos permitan seguir creciendo y consolidando nuestra venta. De hecho, el 60% de las empresas que dicen por qué no han creado estos canales es porque sienten que les faltan tecnologías para poder con esas tecnologías hacer la transformación digital. He visto alguna pregunta en el chat. Si van teniendo preguntas de lo que yo voy hablando, feliz lo vamos respondiendo a medida que vamos hablando. Adicionalmente, un ejemplo. Hace muy poco, de hecho, es una empresa que se llama Dollar Shave Club, que es una empresa de suscripción de Presto Barba, no sé cómo se dirá en general, como con respecto a para afeitarse. Acaban de ser comprados por Unilever hace un par de años, con respecto al tiempo asociado. O sea, es casi $1 billón fue la compra que realizaron. El mismo caso, adicionalmente en el caso de Nike, o Nike, depende cómo le diga cada uno, ¿cómo se llama? Nike también creó su canal de consumo al cliente final. De hecho, estos lo lanzaron en junio de 2019, hace no mucho. Están en proceso de creación de este canal para poder no solo tener sus tiendas por departamento, sino también que llegara a su cliente final. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no voy a ponerle play al video, pero fue un video muy viral, ¿cómo se llama? Con respecto a los consumidores. Y esto es lo que hablaba como el nuevo tipo de publicidad que hacía Dollar Shave Club, con respecto a ser muy directo con el cliente, hablar mucho de la suscripción y cosas de transferirle al cliente información para llegar a él y poder en el fondo transmitir y llegar mucho mejor. ¿Y por qué? ¿Y se acuerdan que hablábamos un poquito antes que los clientes sentían que había muchos problemas para poder implementar este tipo de canales de despacho al cliente final, que sentían que no estaban pudiendo tener la tecnología para poder llegar a ellos? Bueno, lo que creemos que en el futuro va a ir pasando es que la adopción tecnológica es que al final del día se va a hacer mucho más masiva si es que yo pudiera estar por detrás
tratar de conseguir información con respecto a la cadena logística. Entonces, si yo pudiera tener más información de herramientas o más plataformas, en mi cadena logística se va a hacer mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, le estoy creando una pregunta nueva que va a decir lo que es el siguiente, para saber entender cómo están en su empresa. ¿Tengo tecnología de rutas, de optimización de rutas, perdón, en mi empresa? Y eso me da un poco de indicio para poder comentarle algo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, de hecho, se la acabo de lanzar por si es que quisieran ir respondiendo alguna de esas preguntas. De hecho, alguien hizo justo una pregunta que puede ser interesante quizás como para comentar ahora un poco. Entonces, de hecho, una de las preguntas que lanzó de las personas que lanzaron fue Juan Ortega. De hecho, Juan preguntó, ¿cuál es mi opinión con respecto al impacto del bajo o no contacto respecto a los domicilios y alternativas de contacto con drones, robots o otras formas de llegar? Interesante porque de hecho justo en un par de slides más tengo que hablar de una tendencia nueva que empezó a surgir, que significa es lo que es contactless delivery. Todo este contactless delivery es asegurar de qué forma yo con la operación logística puedo evitar estar contactando al cliente de manera tan directa y poder hacer bien los despachos con información y así poder empezar a entregarle al cliente final sin tener que necesariamente estar generando el contacto que usualmente pasa, que tenéis que firmar digitalmente algo, tenéis que entregarle el producto físico. El uso de tecnologías, tanto, no sé, de forma de despachar con drones, como por ejemplo poner tecnologías móviles dentro del despacho, hace mucho más factible el poder entregar mejor todo este tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que hacemos nosotros. Siempre una plataforma de inteligencia e innovación de última milla, que piensa en 4 ámbitos principales al momento de hacer todo este tipo de entregas. Primero, optimiza la ruta. Que comentábamos antes que versus el pasado, cuando teníamos una operación logística relativamente sencilla, podíamos hacer todo a mano, pero hoy día de repente nuestro canal e-commerce explotó, o la cantidad de camiones que tengo que yo usar en mi operador logístico explotó también. Ya no tengo 20 camiones, tengo 200 vehículos. Es mucho más difícil saber qué hace cada vehículo y cuántos vehículos necesito. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tenemos una plataforma de optimización que con algoritmos de inteligencia artificial te dicen cuántos vehículos necesitas para hacer la entrega y en qué orden hacer la entrega para llegar al cliente final. Esto se le comunica al conductor a través de aplicaciones móviles y entonces aquí destruimos una de las cosas que está pasando ahora en la economía, que es con respecto a tener que seguir teniendo papel y problemas y tocar a la gente. Acá basta que el conductor tenga simplemente un smartphone en el que va a recibir la aplicación móvil de nosotros y con la lista de tareas que puede hacer. La gracia es que de ahí pueda navegar con Waze y esa navegación con Waze le da el directo, el ruteo, ¿cómo se llama? Con respecto a lo que hay que ir entregando. Y el cliente final puede ir recibiendo información de cuándo va el pedido, en cuánto tiempo más va a llegar, en cuántos minutos más va a llegar y poder comunicarlo adicionalmente. Adicionalmente a esto, en tiempo real yo puedo ir viendo qué es lo que va ocurriendo e ir comunicándolo adicionalmente a los diferentes operadores de la cadena logística, como por ejemplo con indicadores, con ruteo, con aprendizaje. De esto acá, cuando yo tengo indicadores, puedo retroalimentar al ruteo, y es donde viene la parte de inteligencia artificial. Puedo ir aprendiendo lo que me va pasando en la calle y de eso puedo ir comunicándose a los clientes de manera inteligente. Entonces, al final del día, todo lo que hacemos en esta plataforma de inteligencia, la gracia es que está en la nube y las cosas importantes que necesitamos ahora en pandemia es tener información conectada y en tiempo real. Esta información conectada en tiempo real me permite poder aprender de lo que estoy ocurriendo en la calle, adaptarme de las necesidades de lo que va ocurriendo. Y ahora, por ejemplo, no es lo mismo andar por el Gran Buenos Aires versus hace 2 meses o 3 meses. ¿Por qué? Porque antes la congestión era mucho más alta. Ahora es diferente e impredecible. Entonces, al final del día, eso va generando que pueda empezar a tener que aprender un montón de lo que pasa. Otra de las preguntas que están poniendo acá es, ¿cómo veo yo el impacto de la pandemia en el uso de espacios públicos, siendo que las calles están siendo saturadas por el aumento de la demanda de los servicios logísticos? De hecho, es interesante. ¿Por qué? Porque lo que están preguntando acá es cómo yo puedo asegurarme que adicionalmente
la pandemia o toda esta operación logística que estamos generando nos está generando un impacto muy negativo sobre la población. De hecho, sobre los espacios donde tenemos que estar haciéndolo. Muchos probablemente han visto estos servicios de delivery, que estos servicios de delivery están rellenos en todos los sectores de las ciudades de repente, y a veces están opacando un poco los espacios públicos. Lo bueno es que por ahora los espacios públicos no están tan saturados por las personas, porque estamos necesariamente mucho en cuarentena voluntarias y obligatorias, pero lo interesante de eso es que podemos de ello predecir algunas cosas. Por ejemplo, la demanda probablemente de dicho tipo de cosas no se aumente tan necesariamente ni tan explosivamente, y adicionalmente, en otros casos, cuando baje la pandemia, probablemente los espacios públicos no se vean tan afectados. Lo importante es cómo yo, en el largo plazo, entiendo que esos espacios públicos van a ir cambiando, ¿no? O adicionalmente en otros sectores. De hecho, la encuesta que lancé antes yo con respecto a la tecnología de logística, de hecho, ahora va a estar respondiendo que el 54% tiene alguna herramienta y el 46% no tiene alguna herramienta. Ayudan un poquito a responder eso mismo, porque la gracia es que con herramientas como la mía, que funciona en la capital, en Buenos Aires y en toda Argentina, puedo empezar a preocuparme de utilizar bien los vehículos que tengo para no saturar, de hecho, los espacios públicos que existen. Entonces, toda esa saturación que uno esperaría de los espacios públicos en realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque usamos eficientemente los recursos, los movemos a través de la ciudad, los vamos ubicando de manera inteligente para poder hacer las entregas de manera eficiente dentro del proceso logístico. Y otra de las cosas interesantes es lo que hablaba antes un poco con respecto a la comunicación. Yo quisiera estar comunicándole a las personas mejor sobre las entregas y a decirle mejor dónde los despachos están ocurriendo. Entonces, desde que yo tenga un vehículo hasta que tenga cientos de miles de vehículos, que es lo que nos pasa a nosotros, tenemos clientes con una flota, un vehículo dentro de su flota, cientos de miles de vehículos dentro de su flota. Adicionalmente, siempre yo quisiera dar buena información al cliente final y empezar a comunicarle en tiempo real lo que sabe. Entonces, ejemplos como lo que estamos mostrando ahí, ayudan a bajar mucho la ansiedad en tiempos actuales, donde el coronavirus nos obliga a tener a mucha gente aburrida en su casa, que lo único que está haciendo es esperando el producto entregado. Si no le damos buena información sobre la entrega, es súper complejo el poder entregar el producto a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Poner herramientas como la nuestra te permite a ti como empresa tener una mejor visibilidad hacia tu cliente final y poder entregar la información certera en tiempo real de lo que va ocurriendo en terreno. Cosa que nunca estaba ocurriendo antes y podías así, seguir avanzando. Algo que preguntaban antes y ponerle un poco más de énfasis. Uno de los temas candentes que ha habido en el último tiempo es hablar un poco de lo que dice acá, contactless delivery. ¿Qué significa el concepto? Es tratar de hacer los despachos y las entregas de última milla y de logística sin tener que haber contacto directamente entre el conductor y el cliente final. ¿Eso por qué? Obviamente por temas sanitarios. Yo no quisiera seguir contagiando y diseminando el virus a través de la cadena logística y a través de las personas dentro de las ciudades. Pero por otro lado, tienen que seguir ocurriendo los despachos porque hay mucho movimiento que tiene que seguir existiendo para que funcionen bien las ciudades y las personas puedan estar guardadas en la pandemia. Entonces, el concepto nace del poner tecnología, como se llama, dentro de la operación logística. Y de hecho, esa tecnología involucra, por ejemplo, para que el conductor en su aplicativo móvil puedan registrar toda la información, también comunicarle al cliente final la información con respecto a eso. El cliente puede firmar digitalmente sin tener que interactuar con el conductor, perdón. Y adicionalmente él puede hacer la devolución, los reclamos y toda la información de la entrega, adicionalmente sin ninguna forma de tener que interactuar entre ambas casas. Otra pregunta interesante, de hecho, con respecto a Nahuel, que nos está haciendo ahora, quisiera saber qué pienso con respecto a la posibilidad de incorporar movilidad eléctrica en la cadena de la última milla. Es un buen punto y una muy buena pregunta, porque quizá no tiene que ver mucho con la pandemia necesariamente, pero uno de los beneficios de la pandemia actualmente es que ha bajado mucho la contaminación en muchas partes de la ciudad y de las ciudades de Latinoamérica. Yo quisiera que idealmente dejase de existir tanta contaminación en todos lados, entonces quisiera incorporar elementos de ello. Lo interesante es que al utilizar electromovilidad o vehículos eléctricos dentro de la cadena logística, se vuelve mucho más importante que antes
el poner inteligencia dentro de la misma y imponer tecnología. ¿Por qué? Porque actualmente con vehículos normales de diésel o gasolina, podría no ser tan eficiente yo necesariamente con el consumo de ellos, porque eventualmente en ruta siempre va a encontrar un lugar donde recargar la gasolina. No es lo mismo porque pasa con los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque necesariamente el tiempo de recarga es tan bajo para poder hacerlo en la ruta, y por lo mismo tampoco hay tantos lugares para estar todavía en Latinoamérica, estar recopilando necesariamente y recargando los vehículos a tiempo. Entonces, por lo mismo, para poder hacer más eficiente el proceso, quisiera yo hacer rutas inteligentes que utilicen el máximo la batería del vehículo para poder hacer eficiente la entrega. Entonces, si uno quiere apuntar a la electromovilidad, el incorporar plataformas de inteligencia en logística, como la nuestra, por ejemplo, se vuelven vital dentro parte del proceso logístico, porque de otra forma no se podría hacer bien el trabajo. ¿Qué es lo que estamos apuntando? Y hay un poco de visión con respecto a esto. Lo que decimos nosotros al final del día, que en el largo plazo, herramientas como la de SimpleRoute van a lograr que creemos este copiloto de inteligencia en logística que va a ir aprendiendo de lo que yo voy haciendo en terreno, que va a comunicar bien y va a adaptarse a lo que necesita el cliente. Y va a poder comunicar de mejor manera lo que necesitamos y cómo hacer bien la operación en tiempo real. Y de esto mismo vamos a poder empezar a poder entregar la información correcta y precisa en tiempo a todos los clientes. Ya no va a ser algo que simplemente vaya pasando y yo vaya adaptándome sin muchos problemas. Ahora lo que hay que hacer, y las variables que pueden ocurrir dentro de la operación logística son tantas que me obligan necesariamente a mí a tener que poder adaptarme más rápido al cambio. Y esta adaptación más rápida al cambio me impide hacerlo manualmente como siempre ha ocurrido. Entonces me veo forzado necesariamente a incorporar elementos de inteligencia a través del proceso que vayan aprendiendo lo que el terreno va ocurriendo y pueda yo entregar mejor información. Hasta ahora, como llevamos 45 minutos, voy a ir cerrando más o menos la presentación. Voy a tratar de leer algún par de preguntas más y después, si es que hay un par de minutos, si tienen en este momento preguntas, es un buen momento de hacerlo. Ahí no sé si después Nicolás para que quizás algunas de las que hemos conversado, pero si no, yo puedo ir leyendo algunos de los resultados. De hecho, la encuesta que lancé antes, la voy a terminar. ¿Y qué resultados tuvimos? Que si tengo herramientas de optimización en mi empresa, el 53% de las personas decía que sí, pero un 46% de las personas decía que no. Ese punto es importante. ¿Por qué? Porque si el 46% de los que estamos hoy día acá, que estamos hablando de tecnología, todavía no incorpora inteligencia o tecnología en la última milla de ello, es súper importante que lo haga. Porque los tiempos están cambiando, se está cambiando la forma en que los clientes interactúan, cómo los clientes quieren llegar al destino y cómo queremos trabajar e interactuar con ellos. Entonces, a ese 46% que todavía no lo ha adoptado, es un muy buen momento para poder empezar a conversar y empezar a pensar qué tipo de tecnologías son las que yo sí necesito. Entonces, con eso vamos a poder transmitir mucho mejor y dar mucha mejor visibilidad a los clientes finales. A ver, voy a tratar de leer un par de preguntas más que hayan salido en la encuesta. Dame un segundo. A ver. Yo también quiero desarrollar tecnología logística y abastecer a mis clientes y quisiera tener un poco más de información. ¿Qué es lo que voy a tratar de decir con respecto a eso? Entonces, si es que yo quiero potenciar mi negocio y quiero ir adicionalmente dar mayor visibilidad, la gracia es que acá yo puedo incorporar información como la de nosotros, donde ustedes pueden ver mucho más de lo que estábamos viendo e incorporar inteligencia a través del proceso. Entonces, creo que eso por las preguntas. Por ahora ya estamos cerrando, nos quedan 10 minutos ya para terminar la charla, así que simplemente les iba a ir agradeciendo por la asistencia a todos. Espero que les haya sido interesante el tema y adicionalmente cualquier consulta o pregunta luego de la charla les van a mandar la presentación para que ustedes puedan verlas con su equipo y adicionalmente cualquier consulta o pregunta, como vieron acá, se pueden canalizar o tener las respuestas de nosotros, que sabemos un poquito más de logística, pero la gracia es conversar y aprender un poco. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien, espero que les haya sido provechoso y que estén muy bien para la próxima. Gracias, Nicolás, que estén muy bien. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos.